1996 se lanzó el libro Initials BB Memorias, donde confesó Brigitte Bardot que su estado de gestación no fue lo que esperaba, y prosiguió su narración. Estaba en el mejor momento de mi carrera actoral, y eso era un infortunio para ella. Así que por aquellas palabras, la diva francesa tuvo que responder ante la justicia, ya que Nicolas y Jacques Tarrier, su padre y segundo esposo de la actriz, la demandaron por 6 millones de francos, unos 900.000 euros de la época. Al final, el juez hizo que pagara ella 150.000 francos, unos 23.000 euros, y la editorial otros 15.000 euros. Y es que para Brigitte todo aquello fue una odisea. Se convirtió en madre en una casa parisina, escogida por ella, donde tuvo que cubrir las ventanas con cualquier cosa con la finalidad de evitar a los paparazzi. En 1963 se divorcia de Jacques Tarrier y el niño se quedó bajo su tutela exclusiva, y Bardot se alejó de él. No se interesó durante su adolescencia, ni le importó lo que iba a hacer con su vida. Se desentendió por completo de sus estudios. Nicolas prácticamente creció solo, sin madre. Acabó por licenciarse como ingeniero y se decantó por tener una carrera artística, pero no como actor ni cantante, sino como pintor. Se instaló en Noruega, allá en la península escandinava, en los países bálticos, lejos del bullicio, donde conoció a una rubia y modelo llamada Anne Line Berkham, con quien se casaría luego de un largo noviazgo, siendo todavía muy joven, y juntos procrearon a Ana, Camille y Thea, quienes a su vez le dieron a Brigitte Bardot 3 bisnietas. Y es que hasta principios de los 90, la relación entre Brigitte y Nicolas fue prácticamente inexistente, pero con la ayuda de su última pareja, la de Brigitte, Bernard d'Ormal, un político y por ende un buen diplomático, las familias empezaron a tener una relación algo más cordial. De hecho, Bardot y d'Ornel se casaron en Noruega. Fue una boda muy discreta e íntima, y no se sabe si invitaron o no a Nicolas. En una entrevista en el año 2020, le preguntaron a la actriz sobre su familia, y ella contestó que era bisabuela de 3 pequeños noruegos que no hablaban francés y a quienes rara vez veía. Así que desde comienzos de los 90, Nicolas solía visitar a su madre una vez al año en su casa de la Madriguera, y que las relaciones eran algo más que cordiales. Parecía que no tuviera ningún afecto hacia su único hijo. Nicolas nacería un 11 de enero de 1960, por lo que hoy tendría aproximadamente unos 66 años. Fruto de la relación de Bardot con Jacques Tarrier, en aquel momento se encontraba Brigitte como la mujer más fotografiada del mundo para esa época. Así que todo su estado de gestación se desarrollaría bajo un intenso escrutinio mediático, algo que Bardot describió posteriormente con profunda tristeza. Desde sus inicios, Bardot fue inusualmente franca sobre su incomodidad y lo plasmó en diversas memorias. Confesó siempre que se sentía emocionalmente desprevenida para el papel de madre. Quizá tenía papeles para todas las películas, pero menos para una en el que ella dirigiera. Pero lo peor de todo vendría después, porque insistentemente, y a quien le preguntara,
Bardot confirmaba en múltiples entrevistas que ella y su hijo tuvieron poca o ninguna relación como adultos. Jamás estuvimos juntos, prácticamente. Presentó el distanciamiento no como un escándalo, sino como una realidad que aceptaba. En sus escritos, sugirió que sus limitaciones emocionales y su rechazo a la vida doméstica convencional le imposibilitaron ese deseo maternal y tradicional de ser una ama de casa. Ese distanciamiento jugó un papel directo en la planificación del patrimonio de Bardot. Cuando a principios de los años 80, cuando Nicolás tenía unos 21 años, Brigitte, dejó claro que su legado no se estructuraría en torno a la herencia familiar, dejándole todo a Nicolás. En el 86 fundó la Fundación Brigitte Bardot, dedicándose casi por completo al activismo por los derechos de los animalitos. Afirmó repentinamente que los animales eran su centro de vida y prácticamente sus recursos iban destinados a ellos. Era la fuente fundamental, era el destino para ella cuidarlos. Por eso no dudó ni un momentico en vender bienes personales, incluyendo joyas y recuerdos, para apoyar a la fundación en vida. También declaró públicamente que su patrimonio se destinaría principalmente a causas de protección animal. Si bien aún no se han publicado todos los detalles de la asociación, Bardot había indicado desde hacía tiempo que su hijo no sería el principal beneficiario, ni toda la fortuna se la dejaría a él. No era una decisión que tomara como si fuera un castigo hacia Nicolás. Lo presentó como una coherencia con su estilo de vida y sus valores. En su opinión, los animales eran su responsabilidad, algo que décadas atrás se sentía incapaz de cumplir como madre. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es cuánto dejó de fortuna Brigitte Bardot. Porque a pesar de haber dejado de trabajar cuando se retiró en 1973, con solo casi 40 años, contrató a los mejores abogados para que le cuidaran la imagen. Y de hecho, le producían regalías. Y con ese dinero que ahorró, y con el de las regalías, se compró una fantástica villa llamada Le Madrigal en Saint-Tropez, al pie del mar. Ahí es donde será su última morada. Y es que desde hace un tiempo, Bardot era simplemente usufructuaria, es decir, se beneficiaba por estar viviendo en las propiedades que tenía, porque había cedido la propiedad en derecho como dueño a su fundación, a la Fundación Brigitte Bardot, con la premisa de que se creara un museo, no para elogiar su figura artística, sino lo más terrenal. Aquella villa comprada en 1958 por 50.000 euros, hoy, según algunos agentes inmobiliarios, vale entre 50 y 100 millones de dólares. Primero, por el precio del metro cuadrado, porque es la costa sur francesa. Y segundo, por la iconografía y simbología de la villa que albergó en vida a Brigitte Bardot. Eso le aumenta el precio. Y es que la actriz residía principalmente en otra residencia, La Carrigue, una pequeña finquita de 10 hectáreas, donde tenía a todos los animales acogidos o rescatados. Pero no solamente tenía 2 propiedades multimillonarias que donó a su fundación y era usufructuaria, sino que también cuando hizo su biografía y se lanzó el libro titulado Iniciales Viví, Memorias, se embolsó alrededor de 4 millones de euros y asimismo tuvo suerte con una serie de diferentes inversiones en varios sectores que le reportaron ganancias millonarias. Según la prensa francesa, la fortuna de la gran diva ascendía a unos 65 millones de euros en dinero líquido, aunque otras voces aseguran que esa cifra podría ser bastante más elevada, sin contar con las propiedades. Total. Así que podríamos resumir que Brigitte Bardot fue muy consecuente con sus ideales,
lo que decía lo cumplía. Dejó que su belleza se marchitara para cabalgar con el paso del tiempo y asumirlo. Lo que más valoraba era la naturalidad y odiaba con rotundidad las superficialidades. Irónicamente, esas mismas que la convirtieron en un hito de nivel mundial. Paradojas de la vida. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Un día, Brigitte Bardot diría que su primer marido, Roger Vadim, le enseñó tanto la libertad que se le fue con otro tipo. Y uno de esos tipos fue Jacques Charier, que para finales de los años 50 era exitoso haciendo películas. Se conoció con Brigitte Bardot en el set de la película Babette va a la guerra, una película donde ella hacía el papel de una militar y él de más alto rango. Se enamorarían y se casarían en 1959. Tuvieron a Nicolás y 2 años después se divorciaron. Y que más tarde, en 1997, en respuesta al libro Bibi, él escribió un libro titulado Mi respuesta a Brigitte Bardot, Ma réponse a Brigitte Bardot, en donde pintaba un retrato poco favorecedor de su expareja. Y digo pintando, porque en sus últimos años se dedicó a su primer amor, la pintura. Y hoy en día, sus obras se proyectan regularmente en Francia y en el extranjero. Y era que desde los años 80 se había aislado del mundo Jacques Charier. 5 años antes, intentó ser productor y produjo la serie de películas tituladas Llueve sobre Santiago de 1975, un largometraje sobre la dictadura militar en Chile. Eso pondría un fin a su relación con el cine. Charier, en cuanto a su vida personal, luego de divorciarse de Brigitte Bardot, se casaría en 1964, un año después del divorcio, con François-Louis de Freitas. Tuvieron 2 hijas, a María y a Sofía, antes de su divorcio en 1967. Para 1982, ya siendo pintor, contrajo matrimonio con Linda, con quien tuvo una hija llamada Rosalía, en 1995. En 2009 se vuelve a casar con una fotógrafa japonesa, Makiko Kumano, con quien permaneció hasta su partida el 3 de septiembre. El 3 de septiembre del 2025 a los 88 años, en San Malo, donde llevaba 13 años viviendo junto con la japonesa. En cuanto a su hijo Nicolás, hijo de ambos, Nicolás, junto a su esposa, la noruega modelo, que tuvo 3 hijas, y hoy le ha dado 3 hermosas bisnietas a la difunta Brigitte Bardot. Nicolás es un empresario. Junto a su mujer, formó la marca de ropa infantil llamada Chupete, sí, Chupete, donde se vende ropa para niños de 0 a 12 años. Es muy famosa y es prácticamente un emprendimiento que le ha dado resultado a Nicolás Charier, hijo de Brigitte Bardot, demostrando que aunque no sea tan famoso artísticamente como su madre, en los negocios sí le puede ir bien. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.